Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro punto del tema 14. En este caso vamos a ver las adiciones 1, 2 y 1, 4 a los alfa-beta insaturados, dos reacciones muy importantes de los alfa-beta insaturados. Y estamos terminando el tema, me quedan un par de vídeos y después vamos a pasar ya al siguiente tema, al tema 15, el benceno. Vamos a ver las reacciones del benceno, un tema interesantísimo. Y bueno, ya van quedando menos temas para completar la primera parte de la química orgánica básica o general. Bien, vamos a dibujar un alfabeto insaturado, por ejemplo, la 2-ciclohexenona, y le vamos a añadir nucleófilos buenos, nucleófilos fuertes, por ejemplo, organometálicos de litio, metil-litio. Vamos a poner metil-litio néter y este organometálico actúa como nucleófilo y ataca directamente al carbono carbonilo del alfabeto insaturado, es decir, reacciona como si fuera una acetona normal. El doble enlace no influye para nada. La carga pasa hacia el oxígeno, que queda formando nos queda formando una sal con el litio, y aquí se adiciona el metilo. Ahora añadimos agua un poco ácida, por ejemplo clorhídrico acuoso, y se produce la protonación del oxígeno formándonos el alcohol. Ponemos el doble enlace porque es un alfabeto insaturado y así, bueno, pues adicionan los organometálicos de litio. Decimos que este tipo de reacción es una adición 1,2. Adición 1,2. ¿Y por qué? Porque si nos fijamos, por ejemplo aquí, cuando se ha adicionado el metil-litio, el metilo se adiciona al carbono, que podría ser la posición 1, y el oxígeno, que está en posición 2, es donde se une el litio. Por tanto, el metil-litio se adiciona en 1,2. Por eso es una adición 1,2. Otro reactivo enérgico que también se adiciona de esta forma a los alfa-beta insaturados es el reductor de litio y aluminio. El LiH3ALH, lo voy a dibujar así para representar uno de los hidruros, sale en forma de hidruro y ataca también directamente al carbonilo. Son nucleófilos buenos, los llaman nucleófilos duros y reaccionan directamente sobre el carbono carbonilo. Aquí nos queda unido al oxígeno, nos queda el aluminio con los otros tres hidrógenos que también son reactivos y el litio y aquí el hidruro que aportamos. Y ahora, como siempre, una etapa de hidrólisis, clorhídrico acuoso, nos reduce alcohol el carbonilo. O sea, de nuevo, el carbonilo actúa igual que si fuera una acetona normal. El doble enlace vecino no influye para nada. También estamos hablando de una adición 1,2. El hidruro se adicionó al carbono, que puede ser la posición 1, y el aluminio al oxígeno, que puede ser la 2, o al revés, como quieras, no tiene importancia. Son adiciones 1,2 a carbonilos que las hacen los nucleófilos fuertes, los nucleófilos buenos. Pero a lo mejor te estás preguntando, ¿y las 1,4? ¿Cómo es una adición 1,4? ¿Cómo es eso? Bueno, pues las adiciones 1,4 las dan nucleófilos más débiles. Por ejemplo, a este alfabeto insaturado, si le añadimos ácido cianhídrico, HCN, que es un nucleófilo más débil que los anteriores, pues se observa algo extraño. Y es que nos queda la acetona, pero el ciano no une al carbono carbonilo para formar cianhidrina, sino que une aquí, a este carbono. El grupo ciano nos une a ese carbono. ¿Cómo es posible? Bueno, porque los cianuros que tenemos en el medio, el Cn- que tenemos en el medio, lo que hace es atacar al carbono beta pasando la carga hacia el oxígeno. Esto se debe a que el doble enlace está conjugado con el carbonilo. Podríamos incluso protonar previamente este oxígeno, que es básico, con los protones del ácido cianhídrico, o bien atacar y protonarlo después. Bueno, yo voy a añadir ya el protón procedente del ácido cianhídrico y aquí son el cianuro. A este tipo de adición lo llamamos 1,4. ¿Por qué? Porque el ciano se ataca al carbono beta del alfa-beta insaturado. Si llamamos, por ejemplo, esta posición la 1, 1, 2, 3, 4. El ciano se adiciona a 1 y el hidrógeno a 4. Por tanto, estamos ante una adición 1,4. Esto seguro que te has dado cuenta de que se trata de un enol y los enoles tautomerizan. Son inestables y tienen una tautomería hacia el carbonilo, hacia la acetona. Y de esta manera se explica la formación de ese producto de adición 1,4. Se trata de nucleófilos más débiles, nucleófilos blandos, que prefieren el ataque al carbono beta que al carbono carbonilo.
Y hay un segundo tipo de nucleófilo muy importante que ataca también al beta, y es un organometálico, pero lógicamente no el de litio, y tampoco el de magnesio. Es un organometálico más débil, más suave. Es el que llamamos un organometálico de cobre, cuprato, un organometálico de cobre. Este organometálico de cobre está formado por dos cadenas carbonadas unidas a un cobre y a un litio, y actúa como nucleófilo atacando al carbono beta de los alfa beta insaturados. Son organometálicos de cobre, se conocen como los cupratos, y debido a su baja reactividad es mucho más favorable el ataque al carbono beta que al carbono carbonilo, y se adicionan al beta. Y después aquí nos va a quedar pues el cobre con el metilo, que también es reactivo, también puede atacar a otra molécula, y el litio. Si ahora añadimos agua un poco ácida, protones agua, clorhídrico acuoso, el oxígeno se protona, dándonos un enol que va a tautomerizar. Nos da un enol que va a tautomerizar. Eso, la tautomería cetoenol. Y así obtenemos nuestro carbonilo con el metilo en beta. Así que los cupratos nos van a permitir colocar cadenas carbonadas en el carbono beta de un alfa beta insaturado. Esto es muy importante. Lo vamos a usar muchísimo en los problemas. La reacción con los cupratos. Incluso es posible hacer algo más utilizando los cupratos, y hablamos en este caso de adiciones 1,4. Las dos adiciones 1,4 más famosas son las del cianuro y las de los organometálicos de cobre, las de los cupratos. Por ejemplo, si tenemos la ciclohexanona, utilizando los cupratos podemos añadirle una cadena al beta, y después el enolato formado se puede utilizar para que adicione otra cadena al carbono alfa. Por ejemplo, vamos a poner aquí un etilo, y aquí quiero poner un metilo. ¿Cómo puedo conseguir eso partiendo del alfa beta insaturado, de la ciclohexenona? Bueno, pues primero el etilo, la cadena que tenemos en beta, carbono alfa, carbono beta. La cadena que tenemos en beta la ponemos con un cuprato. Elegimos un cuprato que tenga esa cadena, un etilo de cadena. Atacamos al carbono beta y la carga hacia el oxígeno. Y ahí aportamos el etilo. Y esto que se ha formado aquí es un enolato. Bueno, podemos dibujarle, para que quede más curioso, el cobre con el metilo que nos quedó sin reaccionar y el litio. Bueno, pues ahora, si añadimos un haloalcano como el yoduro de metilo, este enolato es capaz de atacar a través del doble enlace al carbono que tiene el yodo, mediante una SN2, mediante una alquilación, y eso nos aporta el metilo. Así conseguiríamos un etilo en beta y un metilo en alfa. Estos grupos van a quedar trans. Si por ejemplo cuando ataca el cuprato nos aporta el etilo desde arriba, esto nos va a impedir la cara de arriba. La cara de arriba va a ser menos accesible que la de abajo, y por tanto el metilo va a entrar por la cara de abajo mayoritariamente, y nos va a dejar los dos grupos colocados en trans, a lados opuestos. Es una reacción muy interesante. Las adiciones 1,2 son con nucleófilos buenos. Atacan como si el doble enlace no existiera. Ese nucleófilo bueno va a por el carbono carbonilo. Los nucleófilos blandos más débiles prefieren el ataque sobre el carbono beta. Un nucleófilo blando va a por el beta. Como está conjugado con el carbonilo, la carga va hacia el oxígeno. Lo hacen nucleófilos como el cianuro, como los cupratos. Un último ejemplo. Imaginemos que tenemos este alfa beta insaturado y queremos obtener una molécula que tiene aquí un fenilo y por ejemplo aquí un metilo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues utilizamos un cuprato que tenga fenilos de cadena. El enlace benceno-cobre es nucleófilo y ataca a ese carbono, pasando la carga al oxígeno. Y ahí adicionamos nuestro fenilo. Y ahora aquí tenemos un enolato. Y ya te puedes imaginar,
pongo yoduro de metilo para aportar el metilo al carbono alfa, fenilo al beta y el metilo al alfa. Interesantísima esta reacción, va a ser muy importante, nos va a resolver ejercicios. Bien, pues aquí lo vamos a dejar. Ya quedan solamente dos pequeñas, bueno, dos no son pequeñas cuestiones, son dos reacciones importantes y con mecanismos bastante laboriosos, que es la adición de Michael y la ciclación o anelación de Robinson, y es lo último que vamos a hacer ahora enseguida, para ya poner el temario del tema 15 y empezar a hacer ya las reacciones, para empezar a ver la teoría.